Buenas, en la clase de hoy vamos a trabajar sobre la nomenclatura de compuestos orgánicos denominados alcanos. Antes un par de cosas importantes que hay que recordar. Primero que nada, estamos trabajando con la química orgánica y la química orgánica es la química del carbono. O sea, son compuestos que en su estructura tienen carbono como estructura principal y además de eso pueden estar relacionados con carbonos y con hidrógenos en enlaces que denominamos polares. Entonces, para analizar un poquitito lo que nos corresponde para hoy, el tema de hoy, voy a compartir mi pantalla y vamos a ver una presentación donde vamos a analizar cómo nombrar la nomenclatura de los alcanos. Entonces, es importante eh, ir como paso a paso y recordando y entendiendo sobre todo las principales reglas que hay en química orgánica. Entonces, primero que nada, un hidrocarburo son compuestos orgánicos. Como hablamos hace un ratito, son compuestos que tienen carbono en su estructura. Hay que recordar que no todo lo que tiene carbono clasifica como orgánico. Por ejemplo, el dióxido de carbono, a pesar de que tiene carbono en su estructura, no es un compuesto orgánico, es inorgánico. Eh, Segundo que nada, los compuestos que se llaman hidrocarburos son los compuestos básicos de la química orgánica, los hidrocarburos. Y como la palabra lo dice, significa que tienen hidrógeno y carbono. Por eso se denominan hidrocarburos. En tercer lugar, están conformados por átomos de carbono e hidrógeno principalmente. Ahora, ustedes van a ver que hay algunos compuestos, incluso alcanos, que pueden relacionarse con otros elementos, principalmente halógenos, como el cloro, como el bromo, etcétera. Y tienen una variedad de usos importantísimas en la industria y en la sociedad actual, que también vamos a analizar en esta presentación. Y vamos a trabajar en la nomenclatura. La nomenclatura es cómo ponerles nombre, como cuando vimos nomenclatura el año pasado habíamos visto nomenclatura inorgánica, cuando vimos los óxidos, las sales, las bases, todo eso. Entonces, comencemos con los usos. Los usos de los hidrocarburos es súper amplio. Por ejemplo, se pueden ver desde venenos, pueden usar combustibles, sale ahí el ejemplo de la gasolina, o por ejemplo lubricantes como los aceites o el queroseno, los neumáticos, por ejemplo, o los neumáticos cuando se echan, se llevan a una planta que hay de tratamiento aquí en Costa Rica, en Orotina, si no me equivoco, y se muele ese neumático y se usa ese alcano que queda en las canchas de fútbol 5. O por ejemplo la parafina, que son las ceras que se usan en las candelas o en detergentes o en los ACPMs, los ACPM son una serie de combustibles, o como el gas propano, que es el gas que se usa para cocinar. Como la palabra lo dice, propano significa que tiene tres carbonos. El prefijo prop significa tres y la terminación ano significa que están unidos todos por enlaces sencillos. O los polietilenos son los plásticos más sencillos que existen. Son como una repetición de estructuras químicas que hacen ese plástico súper sencillo. Por ejemplo, se pueden usar para hacer, no sé, lapiceros, tazas, etcétera. Los disolventes también son compuestos orgánicos, como los que se usan para disolver la pintura, que se denomina aguarrás. Ahora, vamos a hablar un poquitito sobre los hidrocarburos. Les decía yo ahora que hidro significa hidrógeno y carburo, carbono. Entonces los hidrocarburos son sustancias orgánicas que están hechos principalmente por carbono y por hidrógeno en su estructura. Ahora, hay de dos tipos, los alifáticos y los aromáticos. En esta clase nos vamos a centrar en los alifáticos. Los alifáticos hay lineales y hay cíclicos. Los lineales están divididos en saturados e insaturados. Saturados es cuando alrededor de los carbonos está todo lleno, principalmente de hidrógeno. Y los insaturados es cuando hay enlaces dobles y enlaces triples. En los saturados, todos los enlaces son sencillos. Por lo tanto, llevan la terminación ano. Alcano significa que lleva puros enlaces sencillos.
eno significa que lleva enlaces dobles entre los carbonos, aunque sea un enlace doble. Si ya hay solo un enlace doble, ya es alqueno. Y alquino significa que lleva un enlace triple, aunque sea en uno de los carbonos, como se ve aquí. Vean el etano, et significa dos carbonos y ano significa que entre ellos hay un enlace doble, como lo ven aquí. Vean el eteno lleva dos carbonos, véanlos aquí, uno, dos, y entre ellos hay un enlace doble, por eso la terminación eno. Y el etino, que lleva dos carbonos, por eso se dice et, y la terminación ino significa que lleva enlaces triples entre ellos. El etino es lo que la gente le dice el acetileno, que se usa para cortar metales en talleres electromecánicos y cosas de ese tipo. Ahora, los cíclicos pueden ser de dos tipos, o saturados o insaturados, por la misma razón que expliqué ahora. Saturados es cuando llevan puros enlaces simples. Aquí está en el ejemplo de los cicloalcanos. Vean que la palabra ciclo indica que está cerrado. La palabra y la terminación alcano significa que puros enlaces sencillos. Cicloalqueno significa que está cerrado, pero lleva, con que ya lleva un enlace doble, como el que estoy señalando, ya clasifica como con la terminación eno, como un alqueno. Y los cicloalquinos es cuando está cerrado, pero lleva un enlace triple, como lo ven ahí. ¿Sí? Ahora, los aromáticos, los vamos a ver después, pero nada más para nombrarlos, llevan benceno en su estructura y es un anillo que, como el que se ve ahí. Lo vamos a ver después. No vamos a entrar hoy en los aromáticos. Ahora sí, necesito que este cuadro que están viendo ustedes a continuación lo tengan muy claro, porque es básico y fundamental para entenderlo. Yo sé que se ve como muy complicado y todo, pero es lo más sencillo del mundo. Véanlo ahí, cuando primero que nada está la cantidad de carbonos que tiene y luego está la estructura. Ahora, si solo tiene un carbono, se llama met, como el metano. El metano es una estructura orgánica que solo tiene un carbono y como solo tiene un carbono, lleva el prefijo met. Ahora, ¿por qué termina en ano? Porque todos los enlaces son sencillos, por eso se llama metano. El et significa dos. Por ejemplo, el etano significa que tiene dos carbonos y la terminación ano significa que todos los enlaces son sencillos. Véanlo ahí. Ahora, ¿por qué aquí dice CH3 y CH3? Porque alrededor de cada carbono caben cuatro cosas. Entonces, si ustedes lo analizan ahí, en el metano, ven el carbono principal y alrededor los cuatro hidrógenos. Aquí Aquí alrededor de este carbono hay tres hidrógenos y un enlace va al otro carbono. Y alrededor de este carbono irían tres hidrógenos. Por lo tanto, cada carbono de estos tiene cuatro cosas alrededor. El prop significa tres. Vean los carbonos aquí. Tres. Veanlos acá. Uno, dos y tres. Ahora, alrededor de este hay tres hidrógenos. Tres hidrógenos. Y este enlace ya llega a cuatro. Él ya tiene cuatro enlaces alrededor. Eso se llama tetravalencia, como lo vimos en el trabajo anterior. Ahora, vean este carbono aquí. Lleva un enlace aquí, otro enlace aquí, ya lleva dos. Y los dos hidrógenos ya él llega a cuatro, ya se cumple la tetravalencia. Repito, cada carbono tiene que tener cuatro cosas alrededor. Y veamos el que sigue. El que sigue estaría este carbono y con tres hidrógenos alrededor. Vean los tres hidrógenos. Uno, dos, tres. Y este enlace, cuatro. Y ahí se cumple la tetravalencia. Ahora, cuatro carbonos se dice but. Vean el butano. Por un ejemplo, el butano es el líquido que tienen los encendedores adentro. Se llama el butano, es un combustible. Pentano, pent, como todo el mundo sabe, significa 5, significa que tiene 5 carbonos. Hexano, 6, heptano, 7, octano, 8, nonano, 9, decano, 10 y así sucesivamente. Entonces, si ustedes ven, ese cuadro es muy fácil de entender porque todos son lógicos, excepto los primeros 4. Pero hay nada que acordarse. Met, 1, et, 2, prop, 3, but, 4. ¿Sí? Ahora, una vez entendido ese cuadro, vamos a pasar a hablar de las reglas de cómo nombrar a los compuestos que se llaman alcanos. Entonces, para eso vamos a guiarnos en este ejemplo que está acá, en la esquina superior de su pantalla. Entonces, vean primera regla. Dice, ver los enlaces.
Entonces, si lleva enlaces simples, es ano. Si lleva enlaces dobles, es eno. Si lleva enlaces triples, es ino. Vean esa imagen. Todos los enlaces que ustedes ven ahí, absolutamente todos, son enlaces sencillos. Por lo tanto, él es un alcano. Ahora, va a llevar la terminación ano. Segunda regla, encontrar la cadena principal y nombrarla según el cuadro. Entonces, ¿recuerdan el cuadro anterior? Que 1 era met, 2 era et, 3 era prop, 4 era but, ok, 5 era pent. Veamos para acá. Vamos a buscar la cadena más larga de carbonos seguidos. ¿Será esta? 1, 2, 3, 4. No, porque todavía hay una que es más larga que esa. Sería 1, aquí 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 5 carbonos. Si los pueden ver de esta forma. Sí, tienen que empezar a pensar en 3D. Entonces aquí, como queda una curvita aquí y hay 5 carbonos. Entonces, ¿cómo se dice 5 carbonos? Se dice pent. Ahora, pent, ¿qué? Pentano, penteno, pentino. ¿Se acuerdan que como solo llevaba enlaces simples, la terminación era ano? Entonces se llama pentano. Él es un pentano. Ahora, ubicar los sustituyentes y nombrarlos. Todo lo que se salga de la cadena principal, ¿se acuerdan que la cadena principal es esta? Se llama sustituyente. Él es el sustituyente. Como solo tiene un carbono, y un carbono se decía met, se designan con la terminación il. Entonces sería un metil. Véanlo ahí en la siguiente regla. En, entre números y letras van guiones. Ahora, ¿dónde iría este metil? Iría acá, en el 1, 2, 3. Entonces aquí se llamaría 1, 2, 3. En el 3 lleva el metil. Comenzar por el sustituyente más cercano. En este caso, el sustituyente está en el 3. Así que usted puede comenzar contando de 1, 2, 3 o puede comenzar desde acá, 1, 2, 3. Igual se llamaría 3, guión metil, como vimos aquí. Recuerden que como vimos ahora, la regla dice que entre los números y las letras van guiones. Y luego comenzamos por el sustituyente más cercano. Como ya dijimos, se puede comenzar a contar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, sin ningún problema. Y la siguiente es, los sustituyentes llevan el sufijo il. El sustituyente era este, que solo tiene un carbono, y uno se dice met, por lo tanto, él es un metil. Y a continuación dice, si hay dos sustituyentes iguales, se dice di. O sea, por ejemplo, si llevara dos metiles, se diría dimetil. Si llevara, por ejemplo, dos etiles, se diría, por ejemplo, tres metiles, se llamaría trimetil. ¿Me explico? Y veámoslo ahora aquí, ¿cómo se llamaría él? Se llamaría 3-metil, porque hay un metil. 3-metil pent, porque son 5, pentano. Ahora sí, ya que vimos las reglas, vamos a ver cómo se representan. Eh, la mejor forma es entenderlo con un ejemplo. Entonces, veamos los tres ejemplos o las tres formas que hay de representar. Esa forma se llama la forma condensada. Entonces, veámoslo aquí. ¿Cómo se llamaría? Contamos la cadena principal. Aquí la cadena principal se ve muy evidente porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 se dice ex. Como todos los enlaces son simples, sería un hexano. Todo lo que se sale de la cadena principal es un sustituyente. Aquí se sale uno de un carbono y aquí se sale otro de un carbono. Por lo tanto, serían dos metiles. Ahora, ¿se empieza a contar de aquí para allá o de allá para acá? Se empieza a contar hacia allá, en este caso, porque el carbono, el sustituyente más cercano está en el 2. Entonces, habría un metil en el 2 y otro metil en el 4. Entonces, entre número y número van comas y entre número y letras van guiones. Se llamaría 2,4 guión dimetil, porque son dos metiles. 2,4 guión dimetil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como son 6, se llamaría ex y la terminación ano, porque son todos enlaces simples. Otra forma de representarlo es con dibujos. Cada esquina
significa, o sea, cada vértice significa que hay un carbono. Entonces contemos aquí, aquí habría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería también un hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería hexano. ¿Por qué ano? Porque son todos los enlaces sencillos. Ahora, lleva un sustituyente en el 2, 1, 2, 3, 4, 5 y en el 5 lleva, el sustituyente que lleva solo tiene un carbono. ¿Lo ven ahí? Entonces, como solo tiene un carbono, se diría met. Y como sustituyente lleva el sufijo il, se llamaría metil. Entonces llamaría el 2,5 porque son dos metiles, hexano. Y esa forma se llama el dibujo, o le decimos el dibujo. Y la tercera forma de representarlo es como ya lo hemos hablado con la nomenclatura. Por ejemplo, vean aquí les pongo un ejemplo de una nomenclatura. No sé, les puse ahí el 2,4-dimetilhexano. Entonces analicémoslo. ¿Por qué ano? Porque ese llevaría solo enlaces simples. ¿Por qué hex? Porque tiene 6 carbonos seguidos. ¿Por qué dimetil? Porque tiene 2 metiles. ¿Dónde estarían los 2 metiles? Estarían en el 2 y en el 4. ¿Sí? Y ese se llama nomenclatura. Ahora sí, veámoslo con los ejemplos. Yo voy a explicar los ejemplos que salen en la GTA para que queden claros. Entonces, ustedes tienen ahí el primer ejemplo. En ese primer ejemplo, lo primero que hay que hacer es ver los enlaces. Todos los enlaces son simples, o sea, no hay ningún enlace doble, no hay ni enlaces dobles ni enlaces triples. Entonces, él se llama un alcano. Por ejemplo, por eso va a llevar la terminación ano. Segundo cosa, segundo, ¿cómo se puede decir? Segunda regla que hay que contemplar sería encontrar la cadena principal. La cadena principal en este caso va a venir, aquí la numeré, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, la cadena principal hace como así. Y como tiene 7, va a llevar la terminación ept. Ajá, heptano. ¿Por qué ano? Porque eran todos enlaces simples, ¿verdad? Entonces la cadena principal es la cadena más larga de carbonos que aparezcan seguidos. Tercera regla, buscar los sustituyentes. Entonces, si la cadena principal es esta que ya tiene números, todo lo que se salga a la cadena principal es un sustituyente. Ojo aquí tenemos un sustituyente que se llama un metil. Y ojo aquí tenemos otro sustituyente que se llama un etil. Ahora, ¿por qué se llama metil este? Porque solo tiene un carbono y un carbono se dice met. ¿Y por qué se llama etil ese otro? Porque tiene dos carbonos y dos carbonos se dice et. ¿Ok? Entonces, ahora, ojo que en el número 3, en el carbono 3, lo ven acá, sale un metil y en el carbono 4 sale un etil. Ahora, ¿por qué no empiezo a contar aquí como 1, 2, 3, 4? Porque el sustituyente más cercano está de este lado, está más cerca de este carbono 1, por lo tanto se enumera de aquí para abajo. ¿Sí? Regla número 4, vamos a nombrarlo. Entonces, una vez que ya tenemos todo lo anterior marcado, vamos a ponerle nombre. Entonces, yo lo voy a analizar de atrás hacia adelante. ¿Por qué ano? Porque todos son enlaces simples. ¿Por qué pent? Porque, no puede ser, no, él no se llama metilpentano, él se llamaría, ya lo corrijo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se llama se llama heptano, ahora sí, se llama heptano. Y en el 3 tiene un metil y en el 4 tiene un etil. Entonces el nombre sería 4-etil-3-metil heptano. Entonces, ojo que en el 4 tiene un etil. Veanlo, el carbono 4, ven el etil ahí con dos carbonos. Recuerdan que et significa 2. Y en el en el 3 tiene un metil. ¿Sí? Y ahora está la corrección hecha ahí. Súper bien. Vamos con el ejemplo 2. Ahí tenemos dos ejemplos. Veamos este primero. Ese primero se va a llamar el 2,3-dimetilbutano. Analicémoslo. ¿Por qué ano? Porque son todos enlaces simples.
Ahora, ¿por qué but? Porque la cadena principal tiene 4. Cuéntenos conmigo. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué dimetil? Porque tiene 2 metiles. ¿Y dónde están esos 2 metiles? Están en el 2 y está en el 3. Importante recordar aquí que entre número y número van comas. Entre números y letras van guiones. ¿Ok? Ojo el que sigue. El que sigue yo sé que se ve como más grande y así como que llama más la atención y todo, pero es las mismas reglas. Súper sencillo. Entonces, importante ahí. Cadena principal sería esta que está acá. Ahora, ¿por qué no es esta que da vuelta aquí hacia abajo? Porque la cadena que aquí de vuelta apenas, que aquí vuelta apenas tendría 5 carbonos. En cambio, esta cadena principal tiene 6. Por lo tanto, vamos a agarrar la cadena más larga de carbonos seguidos. Entonces, ahora, ¿por qué pusimos el 1 aquí y no el 1 de aquí para allá? Muy fácil, porque este 1 nos indica que hay un sustituyente más cerca de este lado. Vean que es ese sustituyente que está aquí, que se llama un metil. Entonces, ojo, estarían sustituyentes. En el 2 hay un metil y en el 3 hay dos sustituyentes, un metil, porque solo tiene un carbono, y un etil. Entonces, ojo el nombre. Se llamaría el 3,3-dietil-metilhexano. Ese sería el nombre. ¿Ok? Seguimos. Hexano porque son 6, ¿verdad? El ejemplo 7. El ejemplo 7, si ustedes los cuentan, hay 8 carbonos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ojo que en este que, para ver dónde hay sustituyente más cerca, de este lado hay sustituyente más cerca. Entonces, en el 5 y en el 6 hay cloros. Véanlos acá. En el 5, en el 5 y en el 6 hay cloros. Vean que lo nombramos de aquí para allá porque el sustituyente más cercano está de este lado. En el 4 hay dos etiles. Aquí hay un etil y aquí hay otro etil. En el 2 y en el 3 hay un dimetil. ¿Sí? En el 2 y en el 3, vean que aquí serían en el 2 hay un metil y aquí hay otro metil. En el 2 y en el 3 hay un metil y se llamaría el octano. ¿Ok? Ahora, ya vimos ejemplos de alcanos que son sencillos. Ahora vamos a ver de los cicloalcanos. Los cicloalcanos son igualmente muy fáciles porque o sea, la palabra ciclo lo que nos indica es que el alcano está cerrado, o sea que los carbonos están pegados. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3. 3 se dice prop. Entonces, él se llama el ciclo propano. ¿Por qué prop? Porque tiene 3, porque tiene 3. ¿Y por qué ano? Porque son enlaces simples. ¿Y por qué ciclo? Porque está cerrado. Ojo este otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ahora, los 6 carbonos están cerrados, están en un ciclo. Entonces, ¿cómo se dice 6 en orgánica? Se dice ex. ¿Y cómo se dice si todos los enlaces son simples? Se dice ano. ¿Y cómo se dice cuando está cerrado? Se dice ciclo. Entonces él se llama el ciclo hexano. ¿Sí? Ojo aquí. Este otro está también cerrado, pero tiene 4 carbonos y todos con enlaces simples. Entonces pregunto, ¿cómo se dice cuando está cerrado? Ciclo. ¿Cómo se dice cuando son 4? But. ¿Y cómo se dice cuando los 4 están unidos a enlaces sencillos? Se dice ano. Entonces, él se llama el ciclo hexano. Perdón, el ciclo butano. Ciclo butano. 4 se dice but. 4 se dice but. Repito, 4 se dice but. Es que no sé si lo dije mal ahora. 4 es but. Él se llama el ciclo butano. Ahora, cicloalcanos con sustituyentes. Igualmente es muy fácil. Veamos dos ejemplos. Aquí tenemos un ciclopropano, pero tiene un cloro. Aquí el sustituyente aquí el sustituyente tiene el nombre, es un halógeno, es el cloro. Entonces él se llamaría el cloro ciclopropano. Ahora, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero tiene un metil y tiene un etil. Ahora, este se llama etil porque tiene 2 carbonos y este se llama metil porque solo tiene uno. ¿Cuál de los dos se nombran primero?
claramente se nombra primero en orden alfabético. Como la E de etil está primero que la M de metil, entonces se llamaría el 1-etil 4-metil ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclo hexano. Ano porque son todos enlaces sencillos. Ojo ¿se acuerdan que este es un ciclobutano? Porque son 4 carbonos, pero tiene un bromo. Entonces se llamaría el bromo ciclobutano. Bromo ciclobutano. Para ir terminando, ojo vean que ahí nos lo dan en dibujo. Entonces, este es un ciclo de 4, 4 se dice but, enlace simple se dice ano, entonces un ciclobutano, pero tiene aquí un sustituyente que tiene 2 carbonos, y 2 carbonos se dice et. Entonces se llamaría el etil ciclobutano. Muy fácil. ¿Ok? Entonces, ahora ustedes tienen en la GTA todas esas reglas que nosotros hablamos. Esas reglas están ahí en su GTA y ustedes las pueden revisar por cualquier duda y eso sería básicamente lo que nos corresponde para hoy en la clase de alcanos. Ojalá que les haya quedado muy claro. Cualquier cosa les incluyo en la GTA las reglas, les incluyo una práctica y les incluyo también un video explicativo que les puede servir. Estamos a la orden. Cualquier duda ustedes tienen mi contacto y nos ponemos de acuerdo. Gracias.